A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas sobre el fin de los tiempos. Las Escrituras nos revelan una profecía inquietante: la batalla de Gog y Magog, una guerra que marcará un punto crucial en el destino del mundo. ¿Quiénes son Gog y Magog? ¿Cuándo ocurrirá esta batalla? ¿Es una profecía que ya se ha cumplido o que aún está por venir? Acompáñanos en este viaje profundo a través de la Biblia, explorando las señales, los mensajes ocultos y el significado espiritual de este acontecimiento profético. Si alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre el futuro del mundo y la última gran confrontación antes del juicio final, este video es para ti. ¿Quiénes son Gog y Magog? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más intrigantes de la profecía bíblica: Gog y Magog. Estas figuras enigmáticas aparecen como sombras amenazantes en el horizonte, pero ¿quiénes son realmente? Para entenderlo, debemos viajar a dos momentos clave de la revelación bíblica, separados por siglos pero unidos por un hilo profético inquietante. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, encontramos la primera y más detallada mención de Gog y Magog. Aquí, el profeta recibe una visión sorprendente. Gog es presentado como un líder poderoso, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, que viene de la tierra de Magog. Pero lo fascinante es que Magog no es solo un lugar geográfico. En la tabla de naciones de Génesis 10, Magog aparece como descendiente de Jafet, lo que sugiere que representa a pueblos lejanos y misteriosos del norte. Ezequiel pinta un cuadro aterrador, una coalición de naciones que se unen bajo el liderazgo de Gog para atacar a Israel cuando éste parece estar en paz. Pero hay un giro crucial en esta profecía. Dios mismo atrae a Gog contra Israel, no para que triunfe, sino para revelar su poder. La descripción de la batalla es apocalíptica: terremotos, plagas, torrentes de agua, fuego y azufre. Al final, Gog y sus huestes son derrotados de manera sobrenatural, y toma 7 meses enterrar a los muertos. Este no es un conflicto geopolítico común, es una intervención divina directa. Ahora saltemos al libro de Apocalipsis, donde Juan retoma estos nombres pero en un contexto completamente diferente. En Apocalipsis 10, Gog y Magog aparecen después del milenio, cuando Satanás es liberado y engaña a las naciones para rebelarse contra Dios. Aquí, Gog y Magog ya no representan naciones específicas, sino que se convierten en símbolos de la rebelión final de la humanidad contra su Creador. Es significativo que Juan use estos nombres conocidos de la tradición profética judía para describir el último alzamiento contra Dios. ¿Por qué esta diferencia entre Ezequiel y Apocalipsis? Los estudiosos sugieren que Ezequiel estaría describiendo un evento histórico concreto que ocurrirá antes o durante el período de la tribulación, mientras que Juan estaría usando el lenguaje de Ezequiel para describir la rebelión final después del reinado milenial de Cristo. Es como si Gog y Magog fueran una parte de la oposición humana a Dios, que se manifiesta en diferentes momentos de la historia de la redención. La identificación exacta de Gog y Magog ha generado interminables debates. A lo largo de la historia, se ha asociado Magog con los escitas, los godos, los mongoles y en tiempos modernos, con Rusia. Pero más importante que identificar en un mapa moderno estas entidades es entender el mensaje teológico. Gog representa ese impulso humano constante de desafiar a Dios, de creer que podemos prescindir de Él, mientras que Magog simboliza las fuerzas colectivas que se oponen al plan divino. Lo fascinante es que tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, el ataque de Gog y Magog termina de la misma manera, con la intervención directa de Dios. Esto nos habla de una verdad profunda. Al final de la historia, como al principio, Dios demuestra que Él es el Señor de los ejércitos, el que gobierna las naciones. Hoy, cuando vemos alianzas geopolíticas que se oponen entre ellas, cuando observamos el resurgimiento de antiguas potencias, cuando presenciamos cómo el mundo parece alinearse en contra de los valores bíblicos, la profecía de Gog y Magog cobra nueva relevancia. Pero más que especular sobre fechas o identificar personajes contemporáneos, el mensaje para nosotros es claro: Dios está en control y al final Él tendrá la última palabra.
¿Se ha cumplido esta profecía? Nos adentramos ahora en uno de los debates más apasionantes en el estudio de las profecías bíblicas. La batalla de Gog y Magog es un evento del pasado, una realidad futura o un símbolo espiritual. Para responder esto, debemos examinar cuidadosamente los escritos que nos dejaron los profetas. Los que sostienen que esta profecía ya se cumplió históricamente señalan eventos como las invasiones de Israel por parte de los asirios y babilonios en el siglo 8 y 6 a.C. Argumentan que figuras como el rey Sennacherib de Asiria o Nabucodonosor de Babilonia podrían encarnar ese espíritu de Gog, el enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando leemos detenidamente Ezequiel 38 y 39, encontramos detalles que no encajan con estos eventos históricos. La magnitud sobrenatural de la intervención divina, la participación de naciones específicas mencionadas, y el hecho de que Israel esté viviendo en aparente seguridad cuando ocurre el ataque, una condición que no se dio hasta el siglo XX, con el establecimiento del Estado moderno de Israel. Otro grupo de estudiosos propone que la profecía tuvo un cumplimiento parcial durante el período macabeo, cuando el rey Antíoco IV profanó el templo y persiguió a los judíos en el siglo II a.C. Pero nuevamente, aunque este evento muestra un patrón de persecución contra el pueblo de Dios, carece de los elementos cósmicos y globales descritos en Ezequiel. La profecía habla de que las armas de guerra servirán como combustible durante 7 años, algo que claramente no ocurrió en la revuelta macabea. Los que defienden la interpretación futurista presentan argumentos convincentes. Señalan que muchas de las condiciones descritas en Ezequiel solo han sido posibles en nuestra era moderna. Pero quizás el argumento más fuerte para un cumplimiento futuro viene del propio libro de Apocalipsis, donde Juan claramente ubica a Gog y Magog en un contexto posterior al milenio. Esto sugiere que Ezequiel y Juan están describiendo eventos distintos pero relacionados, ambos bajo el nombre de Gog y Magog. La interpretación simbólica, defendida por algunos teólogos, ve en Gog y Magog una representación del mal en todas las épocas. Desde esta perspectiva, cada generación tiene su Gog, ese poder o ideología que se opone al pueblo de Dios. Mientras que esta lectura tiene valor espiritual, parece minimizar el carácter concreto de las profecías, especialmente las detalladas descripciones geográficas y políticas de Ezequiel. Un dato fascinante es que los padres de la Iglesia ya debatían sobre este tema en los primeros siglos. Flavio Josefo identificaba a Gog con los escitas, mientras que algunos escritores cristianos lo asociaban con el anticristo. Esta diversidad de interpretaciones a lo largo de la historia nos enseña humildad. Debemos evitar dogmatizar donde la escritura misma deja espacio para diferentes entendimientos. Hoy, cuando vemos las tensiones en el Medio Oriente, el resurgimiento de Rusia como potencia, las amenazas de Irán contra Israel y la creciente hostilidad global, es difícil no preguntarnos si estamos viendo el escenario preparándose para el cumplimiento final de estas profecías. Pero más importante que especular sobre fechas es captar el mensaje central. Dios es soberano sobre la historia y al final, Él defenderá a su pueblo y su nombre ante las naciones. La pregunta crucial no es tanto cuándo ocurrirá, sino, ¿estamos espiritualmente preparados? Porque ya sea que Gog y Magog sean eventos literales o símbolos proféticos, representan una verdad eterna, el conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas que se le oponen. Un conflicto en el que cada uno de nosotros tiene que elegir de qué lado está. El papel de Israel en esta profecía. Si hay un elemento que brilla con claridad en la profecía de Gog y Magog, es este. Israel ocupa el centro absoluto de este conflicto. No estamos hablando de una guerra cualquiera, sino del momento en que las naciones del mundo dirigirán su mirada y su ira hacia ese pequeño territorio. El profeta Ezequiel nos da detalles tan precisos que parecen sacados de los titulares de hoy. En los años venideros llevarás a tu ejército contra la tierra de Israel, un país repoblado después de una larga devastación. Ezequiel 38:8. Qué descripción más exacta del Israel moderno, renacido de las cenizas del Holocausto y floreciente en medio de tierras hostiles. Pero vayamos más profundo. La Biblia nos muestra que Israel no es solo el escenario geográfico de esta batalla,
sino el catalizador teológico que desencadenará los eventos finales. En la descripción que hace Ezequiel del Israel que Gog encuentra se dice: un pueblo reunido de entre las naciones, que ha acumulado riquezas y bienes, que habita en el centro de la tierra. Esto puede no dar una descripción del Israel bíblico antiguo. Hoy vemos cómo este pequeño país se ha convertido en el epicentro de la atención mundial, exactamente como lo predijo la profecía. El texto es claro: Israel estará viviendo en una aparente seguridad cuando ocurra el ataque. Vivirás confiadamente, en ciudades sin muros, sin cerrojos ni puertas. Esto podría describir la paradoja del Israel actual, una nación tecnológicamente avanzada con el mejor sistema de defensa del mundo, pero que vive bajo la constante amenaza de misiles y ataques. La seguridad que menciona Ezequiel podría referirse a algún acuerdo de paz temporal que baje la guardia de Israel, haciéndolo vulnerable al ataque sorpresa de Gog. Señales que anuncian esta batalla. La Biblia nos advierte sobre los tiempos finales. Habrá guerras y rumores de guerra. La moralidad se deteriorará. La persecución contra los creyentes aumentará. Estamos ante uno de los temas más fascinantes y a la vez más solemnes de la profecía bíblica. Cuando estudiamos detenidamente las Escrituras, descubrimos que Dios nunca actúa sin antes enviar señales de advertencia. Como dijo el profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. En el caso de la batalla de Gog y Magog, la Biblia nos muestra un conjunto de señales precursoras que, al observarlas con discernimiento espiritual, nos permiten entender los tiempos que vivimos. Jesús mismo conectó esto con el fin de los tiempos cuando dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:32. La Biblia nos invita a estar atentos a los tiempos, no con temor, sino con sabiduría y discernimiento espiritual. Y una de las señales que ha despertado mayor interés a lo largo de los siglos es la que precede a la batalla de Gog y Magog, una confrontación simbólica que representa el clímax del conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Cuando exploramos las Escrituras, encontramos que antes de esta batalla se presentarán ciertos indicios que hablan del estado del corazón humano, del rumbo de la sociedad y de la necesidad urgente de volver nuestra mirada a lo eterno. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y que la maldad aumentaría de forma notoria, no solamente en hechos visibles, sino también en la indiferencia, en la pérdida de valores, en la falta de empatía y en la desconexión espiritual del ser humano con su Creador. La confusión moral, la búsqueda de poder por encima del bien común, la normalización del egoísmo y la persecución espiritual contra quienes buscan la verdad se volverán cada vez más evidentes, no como castigo, sino como el reflejo de una humanidad que ha dejado de escuchar la voz de lo divino. La batalla de Gog y Magog no es simplemente una guerra física, sino un evento que surge como consecuencia de una larga acumulación de decisiones colectivas e individuales que se alejan de la luz. Además, la Biblia menciona que se forjarán alianzas y movimientos que reflejan el deseo del hombre de controlar su destino sin Dios, agrupaciones impulsadas por intereses materiales que, sin saberlo, preparan el escenario para una confrontación espiritual de dimensiones profundas. Estas señales no deben generar pánico, sino hacernos reflexionar sobre la importancia de vivir con propósito, conscientes de que cada acción, cada pensamiento y cada decisión tienen un eco en la eternidad. El mensaje central no es el miedo, sino la esperanza, porque incluso en medio de la oscuridad que pueda preceder a esta batalla final, Dios continúa llamando a cada corazón a regresar, a despertar, a vivir con amor, con fe, con justicia. Estas señales son oportunidades para rectificar, para fortalecer nuestra vida espiritual y para recordar que la historia de la humanidad no está abandonada al azar, sino bajo el cuidado constante de un Dios que actúa en el tiempo perfecto. En vez de enfocarnos en tratar de adivinar fechas o detalles, estamos llamados a cultivar una vida que sea luz en medio de la oscuridad, una vida que inspire paz, unidad y servicio, porque al final, la mayor preparación para cualquier batalla profética no se encuentra en el conocimiento externo, sino en la transformación interior del corazón humano.
¿Cómo debemos prepararnos? Después de explorar las profundidades de esta impactante profecía, llegamos a la pregunta crucial. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo nos preparamos para tiempos que, según las señales, parecen estar cada vez más cerca? La palabra de Dios no nos da estas revelaciones para alimentar nuestra curiosidad o miedos, sino para transformar radicalmente nuestra manera de vivir. En medio de un mundo que tiembla, necesitamos cimientos inquebrantables. Jesús contó la parábola de los dos cimientos mostrando que los sabios construyen sobre la roca de sus palabras. Esto significa más que un conocimiento intelectual de la Biblia. Implica una obediencia radical a sus principios. Cuando vengan las tormentas, solo aquellos arraigados en Jesús permanecerán firmes. Hoy es el día para profundizar, para examinarlo todo y retener lo bueno. Ezequiel nos muestra que Dios mismo atrae a Gog, pero también vemos cómo la intercesión puede cambiar el curso de los eventos. Necesitamos orar como Daniel, quien estudiaba las profecías y luego las convertía en oración. Debemos interceder por la paz, por la protección de todos y por la salvación de las naciones. Pero también debemos orar por discernimiento. Pablo nos exhorta, redimid el tiempo, porque los días son malos. Esto significa evaluar cada decisión. ¿Estamos invirtiendo en lo que realmente importa? La profecía de Gog y Magog nos recuerda que las estructuras terrenales son temporales, pero las almas son eternas. Este entendimiento debe impulsarnos a compartir con los demás con urgencia y compasión, sabiendo que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Santiago 5:20. Cuando leemos cómo Dios intervendrá milagrosamente en esta batalla, aprendemos que Él es fiel para cuidar a los suyos. Esto nos llama a desarrollar una dependencia total de Él. Jesús enseñó, no os afanéis por vuestra vida, Mateo 6:25, pero esto no significa irresponsabilidad, sino confianza activa, preparándonos prudentemente sin caer en el pánico o la avaricia. La clave está en Hebreos 11:7, donde se dice, por fe, Noé preparó el arca, pero su seguridad no estaba en la madera, sino en el Dios que le dio las instrucciones. Que esta profecía no nos paralice, sino que nos impulse a una mejor vida. Porque al final de la historia, como nos recuerda Juan en su visión, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hemos llegado al final de este viaje profundo por una de las profecías más fascinantes de las Escrituras. Pero antes de despedirnos, permítanme dejarles una verdad que debe resonar en nuestros corazones. La batalla de Gog y Magog no es el fin de la historia, sino el preludio de la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Pero el mensaje central no es el caos, sino la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. No importa cuán oscuros parezcan los tiempos, Él sigue en control. En un mundo lleno de incertidumbre, guerras, crisis morales y persecución, necesitamos recordar que el plan de Dios no ha sido derrotado. Cada señal que hemos analizado no es para sembrar miedo, sino para despertar esperanza. La batalla de Gog y Magog no es el final, sino el principio de algo glorioso. Después de la tormenta, viene el reinado de Jesús. Después del juicio, viene la restauración. Y al final de todo, Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Si este video te ha impactado, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este video. Hasta la próxima.